Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. El tema del día hoy es el cambio climático. Estamos sufriendo calores, fríos, inundaciones, desiertos, llueve en un lado, hay sequía en otro lado. Entonces, vamos a investigar qué pasó en los últimos tiempos. Yo lo llamo de mares a desierto, porque vamos a contar la historia de 4 lagos muy importantes que hoy son desiertos o que están destruidos. Yo siempre digo que el agua es patrimonio de todos, pero cuando un litro de agua vale más que la vida humana, estamos condenados. Hoy la codicia de buscar el agua, de explotar yacimientos minerales, pensemos que el agua se está contaminando por toda la explotación minera, ya la balanza se pone en desnivel. Tenemos 4 ejemplos concretos de mostrar cómo, por culpa de la codicia humana, se están secando los lagos. El primero que voy a empezar lo tenemos acá muy pegado, el Salton Sea. En español sería el mar de Salton. En el siglo XIX era un espejo de agua conocido como lago Chihuahua. Era una depresión salada ubicada en el sur de California. Es todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el siglo XIX y el siglo XX? Bueno, en 1905, por un error, y vuelvo a repetir, un error de cálculo, se excavó un canal para que el río Colorado irrigara las tierras de cultivo del Valle Imperial. Provocó que el río se desbordara e inundara la llanura Salton, que era en ese momento, que era una llanura con tierra fértil, que cubría la friolera de 974 kilómetros cuadrados. Había hogares, granjas, y eso quedó todo inundado formando un mar interior. Y se transformó en el lago más grande de California. Hoy tenemos en el sur de Los Ángeles, sí queda al sur de Los Ángeles, el lago más grande de California, que es Salton Sea. Pero también es el desastre ambiental más grande del estado. En Salton Sea ya casi no hay peces. Las aves migratorias mueren por enfermedades óseas. La mayoría de las aves terminan con osteoporosis, por la sal, por la comida, por lo que... Y desgraciadamente muchas aves migratorias paran ahí a tomar agua. Por la salinidad es terrible. En 1975 se planificó grandes obras que incluyeron limpieza profunda, construcción de un dique de 83 kilómetros de largo, pero no es negocio para los gobernantes. La última vez que estuve averiguando pedían $4.000 millones para hacer todo este trabajo y el gobernador de ese momento le dijo que no. Entonces tenemos que estar empezando a pensar seriamente qué hacer con Salton Sea, porque dejamos que el agua se siga evaporando, la sal siga creciendo y hay un desastre natural muy grande en Salton Sea. Es decir, que este es el gran lago que era allá por el siglo XIX terminó hoy en un desastre natural por un simple error humano. Y este es el menos problemático. Vamos al segundo lago. Y lo estoy separando por continentes para que tengamos una idea. Esto está en América. Ahora vamos al continente asiático, Asia Central. El mar de Aral. El mar de Aral en 1975, estamos hablando de 50 años, menos de 50 años, era la 4ª masa de agua interior más grande del planeta. Está ubicado en Asia Central entre Kazajstán y Uzbekistán. Cubría 26.000 millas cuadradas. En 50 años solo queda el 15% de ese agua, solo 3.000 millas. Es decir, que desapareció. Incluso en los libros de historia cuenta las hazañas de Alejandro Magno tratando de cruzar ese mar
de Aral, que era, por supuesto, un mar de 26.000 millas, era como un océano para esa época. Pero ¿qué pasó? En 1960 el gobierno soviético desvió las aguas de los afluentes más importantes que alimentaban al mar de Aral para regar los campos de arroz y algodón de la región. El mar comenzó a desaparecer. En 1980 quedó el 50% y ahora en 2023 queda el 15%. La industria pesquera que vivía en ese mar, que tenía con sus afluentes muchísimas diferentes tipos de peces, una industria pesquera muy fuerte, colapsó. Los habitantes migraron y el mar de Aral pasó a ser el desierto de barcos fantasmas. Hay muchas fotos donde vemos barcos parados en el medio del desierto y uno dice, ¿cómo llegó ese barco ahí? No llegó, estaba ahí cuando el agua desapareció. Cascos oxidados, por supuesto. Pero lo problemático es que el lecho que está quedando es un lecho tóxico, porque tiene mucha sal, mucho pesticida, productos químicos que están volando por el aire con problemas para la salud de la gente en el lugar, enfermedades respiratorias y cáncer. Y eso fue por priorizar una parte y no otra, o no hacer un estudio ambiental, o egoísmo tal vez. Ahora vamos a cambiar de continente, vamos a África, el lago Chad. El lago Chad en 1970 eran 26.000 kilómetros cuadrados. Volvemos a cifras gigantescas. Lagos que parecen mares interiores. Pero hoy tiene menos de 900. Esto llevó a la muerte de un montón de personas por falta de agua entre Chad, Níger, Nigeria y Camerún. Cuando muchas veces nos muestran que no hay agua, decimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasaba antes? Antes había. Y esto está llevando a la muerte un montón. La FAO etiquetó al mar de Chad como una catástrofe ecológica por efectos devastadores. Porque extrajeron continuamente agua y provocó violencia entre los países. Los agricultores y ganaderos de la zona, ricos, desvían el agua de las zonas pobres y los pobladores pobres ven desaparecer su fuente de alimento, disminuir sus peces, sus aves, sus otros animales que iban a tomar agua ahí y terminan muriendo. Es decir, no hubo un control sobre ese agua que cada vez es menos. Entonces terminan en guerras por el agua. Muchas veces vemos películas de ciencia ficción, pero realmente no hay que ir mucho a ciencia ficción para ir a África y ver cómo la gente muere por falta de agua. El último lago, el cuarto, es el lago Popó, en Bolivia, que en el año 1970 cubría 3.000 kilómetros cuadrados. Está ubicado en la montaña, en el altiplano, en la zona del departamento de Oruro, en Bolivia, y hoy está completamente seco. Y es una salina. De un mar de 3.000 kilómetros, hoy solamente queda una salina. ¿Por qué? El lago Popó era el más grande del país, era el segundo más grande del país, después de Titicaca, pero de poca profundidad. El continuo desvío del agua para minería, y acá hablamos del tema minería, por codicia, empezó a bajar, a disminuir el caudal de agua del mar, lo que sería el lago. En el siglo XVI la colonización española comenzó a extraer metales de la zona, ya hablamos de aquella época, y por supuesto en el siglo XX-XXI es a gran escala, y provocó la concentración de arsénico, plomo y cadmio en las aguas adyacentes, también al lago Uruburu que queda cerca,
y eso está matando mucha gente en la parte respiratoria, cáncer de pulmón y todo ese tipo de cosas. Es decir, estos son los 4 ejemplos que estamos hablando del cambio climático. Cuando pensamos en cambio climático, que hace más calor o más frío, que digamos que vivimos en las ciudades, no, nos resulta muy raro pensar en, bueno, hace más calor, hoy no salgo, o hace más frío, me abrigo, pero pensemos lo que está pasando en los lugares, en los 4 continentes que marqué, donde vemos que el cambio climático no es solamente el cambio que algunos dicen que es natural, que parte es cierta, pero que la mayoría sabemos que es culpa de los seres humanos que estamos destruyendo la Tierra. Muchas gracias.